Y vamos a buscar en nuestras Biblias, si me pueden acompañar, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 13. We're going to read our Bibles in 1 Corinthians chapter 13, versículos 1 al 7. Primera de Corintios 13, 1 al 7. 1 Corinthians 13, 1 through 7. Primera de Corintios 13, 1 al 7. 1 Corinthians 13, 1 through 7. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, en mi versión dice caridad, esa es la palabra hispana antigua para amor, ¿okay? Así que en su Biblia dice amor, es lo mismo, caridad o amor. Yo voy a decir amor para beneficio de todos. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Amado Dios y Padre, hemos leído tu palabra, una porción de tu palabra, y vamos a predicar de la misma, dándote gracias por este privilegio, porque nos permites adorarte mediante la predicación de tu palabra, Señor. Ya te hemos adorado, Padre, en el devocional mediante cánticos, Señor, y todas las actividades que tomaron lugar durante el devocional, por el estudio bíblico. Y ahora, Padre, queremos que tú recibas gloria y honra a través del mensaje de tu palabra. Amén. Y pidiéndote, Padre, que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, Señor. Que sea tu Espíritu quien moldee nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra conducta diaria. Así que trabaja mediante este mensaje, Señor, en cada uno de tus hijos en esta tarde. Y Padre, quita cualquier imperfección de nuestras vidas, Señor, todo para la gloria tuya, para que seas tú el que recibas la gloria, Señor. Nosotros simplemente somos vasos en tus manos y somos barro en tus manos, así que, Señor, moldéanos y haznos vasos útiles, Señor, para la gloria tuya. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La iglesia de los Corintios, hermanos, era una iglesia carnal y problemática. Y the church of Corinth, this was a carnal and problematic church. Una lectura rápida, ¿verdad?, de esta epístola, si la leemos así rapiditamente, si fuéramos a leer toda la epístola, nos deja ver los siguientes problemas que tenía esta iglesia. Esta iglesia tenía divisiones, capítulo 1, versículos 10 al 13. Eran carnales, y por carnales, ahí entre paréntesis está que eran celosos o envidiosos, contenciosos,
divisivos. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Envanecidos, gloriándose en cosas que no son de gloriarse. Capítulo 4, versículos 7 al 8 y versículo 18. Había fornicación de incesto, que es peor, y ellos estaban envanecidos y jactados en esto. Capítulo 5, versículos 1 al 13. Habían litigios y pleitos, o sea, litigios son llevándose a la corte, demandas, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 1 al 11. Había prostitución, capítulo 6, versículos 12 al 20. Asuntos matrimoniales y de divorcio, capítulo 7. Hacían tropezar a los débiles por su envanecimiento de su conocimiento, capítulo 8. Dudaban del apostolado de Pablo, capítulo 9. Había idolatría, capítulo 10, versículos 14 al 22. Había egoísmo, o sea, buscando su propio bien. Y lo que quiero decir con eso es buscando su propio bien a costillas de otros. Aprovechándose, ¿verdad? Abusando. Capítulo 10, versículos 23 al 33. Había desorden e irreverencia en la adoración y en la Santa Cena, capítulo 11. Envidia de los dones espirituales y se rehusaban a participar con sus dones, capítulo 12. Falta de amor, capítulo 13, el que acabamos de leer. Desorden en el uso de los dones, capítulo 14. Falsa enseñanza de la resurrección, capítulo 15. Problemas en la colecta de ofrendas, capítulo 16. Capítulo tras capítulos era problema tras problema. The church of the Corinthians suffered from divisions, chapter 1, verses 10 through 13. They were carnal, meaning that they were dominated by jealousy, contentions, and divisions, chapter 3, verses 1 through 4. They were puffed up, glorying in things that are not to be gloried about. Chapter 4, verses 7 through 8 and 18. There was fornication and incest, which is even worse. And they were puffed up about this. Chapter 5, verses 1 through 13. There were litigations, meaning that they were taking each other to court. And contentions, chapter 6, verses 1 through 11. Prostitution, chapter 6, verses 12 through 20. There were marital issues and divorce, or issues about that, chapter 7. They were stumbling to the weaker brothers because they would puff up in their knowledge, chapter 8. Many of them doubted of Paul's apostleship, chapter 9. Idolatry, chapter 10, verses 14 through 22. Egoism, meaning that they were looking for their own benefit, but on account of others, chapter 10, verses 23 to 33. There was disorder and irreverence in the worship and in the Lord's Supper, chapter 11. Jealousies of the spiritual gifts, and some of them refused to use their gifts in church, chapter 12. There was lack of love, chapter 13. Disorder in the use of the spiritual gifts, chapter 14. False teachings about the resurrection, chapter 15. Problems in the collection of offerings, chapter 16. So, chapter by chapter, problem after problem. ¿Cómo le suena esa iglesia? How does that church sound to you? Sanctified. They were sanctified. Yes, they were. Doesn't sound like it. Pero ellos sí eran santificados. En el capítulo, Mano Daniel iba a decir algo. No, que muchos dirían, esa es la iglesia, no es de Dios. Pero Ajá. esa iglesia era de Dios. Era de Dios, sí. Necesitaban aprender. Exacto, necesitaban crecer, ¿verdad? O sea, ser más espirituales, pero de que eran santos, hermanos. El apóstol Pablo, cuando los saluda, le llama aquí en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús. Y más adelante, ¿verdad? En el capítulo 6, me parece que es el versículo 11. Versículo 11, capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que eran creyentes, eran santos, eran salvos, no se comportaban como santos. Y por eso pagaron consecuencias, porque en el capítulo 11 de Primera de Corintios, por ahí como por el versículo 30 en adelante, Pablo les dice: por eso es que Dios los está disciplinando. Muchos de ustedes están débiles, otros enfermos y otros ya duermen. Porque Dios no va a dejar que sus hijos permanezcan en desobediencia, hermanos, ¿verdad? Pero de que eran hijos de Dios, eran hijos de Dios. Eso no lo vamos a quitar de la Biblia, ¿verdad? Pero de que eran una iglesia problemática, eran una iglesia problemática. Una iglesia carnal. Una iglesia llena de defectos, ¿verdad? Y no nos estamos haciendo mejores porque nosotros tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es mirarnos a cada uno de nosotros mismos y ahí están los defectos. Con eso cada uno de nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero que nos libre Dios de ser como la iglesia de los Corintios, hermanos, ¿verdad? And so briefly, what I just mentioned was, despite all this was a church of Christ. One of the churches of Christ. Paul calls them in chapter 1 verse 2, the sanctified in Christ. And in chapter 6 verse 11, it says that they were already cleansed and justified and sanctified by the Spirit of God. So this was clearly a church of the Lord, even though they did not act as justified and sanctified. I mean, they needed to grow out of this. But in chapter 11, you see them paying heavy consequences. Because in chapter 11, I think verses 30 and forward, Paul tells them, this is why you're suffering certain consequences. Some of you are weak, some of you are sick, and some of you are asleep. Yes. So God was not going to let his children just do whatever they wanted. Y ahí tenemos el contexto, hermanos, del libro de Corintios, de esta epístola de Pablo a los Corintios. So we have the context there of the book of Corinthians and why Paul wrote this letter. Y eso nos da un trasfondo para el capítulo 13, que es el que vamos a discutir. That gives us a background so that we can properly discuss chapter 13. Y si nos vamos a un capítulo anterior, en el capítulo 12, tratando con los dones espirituales, se supone, hermanos, que los dones espirituales eran para beneficio de toda la iglesia. Y Pablo usa la analogía de un cuerpo humano, el ejemplo de un cuerpo humano para comparar. Y usted sabe que en el cuerpo humano todos los miembros del cuerpo funcionan para el beneficio de todo el cuerpo. El corazón, cuando envía la sangre por todo el cuerpo, beneficia a todo el cuerpo, todas las células, todos los tejidos. No es para beneficio suyo solamente, es para todo el cuerpo. Al igual que el hígado, cuando el hígado detoxifica la sangre, no lo hace para su beneficio solamente, lo hace para beneficiar a todo el cuerpo. Y Pablo les está dejando saber a los corintios: ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes tienen dones que le fueron asignados por el Espíritu Santo según el Espíritu Santo quiso. Y esos dones son para beneficio de toda la iglesia. Así como cada miembro beneficia al cuerpo, ustedes tienen que beneficiar a toda la iglesia. Cosa que los corintios no estaban haciendo. Los que usaban los dones, los usaban para jactarse. Yo tengo tal y tal don. Y otros que tenían otros dones, por celos y envidias, se rehusaban a usar sus dones. Como yo no tengo el don que tiene aquel, yo no voy a usar los míos. Y por eso es que a Pablo le dice: porque el ojo no es oreja, no va a ser parte del cuerpo. Si el cuerpo fuera todo ojo, o todo oreja, o todo un solo miembro. O sea, hermanos, que habían problemas serios. Y en este capítulo 12 estamos viendo, hermanos, que había un mal uso, una irreverencia
en la adoración al Señor, especialmente con el uso de los dones. Y hermanos, en un par de sermones no es suficiente para hablar detalladamente de todo esto. Okay. And so in chapter 12, if we go back one chapter, we'll see that the gifts of the Spirit were given to each member by the Holy Spirit as the Holy Spirit wanted, okay, as according to His will, for the benefit of the whole church. And Paul uses the analogy of the human body, how one member of the body benefits the whole body, like the liver, for example, that detoxifies the blood. It doesn't do it to benefit itself, it does it to benefit the whole body. And so Paul says each member of the body of Christ, of the church, is supposed to use their gifts for the benefit of the church. Now, there were those who had certain spiritual gifts, but they didn't use them to edify the church. They used them to for self-glory, for the admiration of others. Others had certain gifts, and because of jealousy, because they didn't have this gift or that gift, they refused to use their gifts. And so Paul says, he uses the body as an example, and he says, because you're an eye, you don't belong to the body. The body can't be just a whole eye. You know, so just because you don't have that gift doesn't mean you don't belong to the body, and you're supposed to use your gift for the benefit of the body. Okay, hermanos, o sea, estamos entendiendo lo que nos quiere decir Pablo, ¿verdad? La apéndice, hermano, que es una partecita tan pequeña, silenciosa, que usted ni se da de cuenta que está ahí, pero cuando se inflama, ¿cuánto duele? Nos damos de cuenta, hermanos, que es un miembro que está ahí, y aunque es silencioso, pero está haciendo su labor. Y cuando se irrita, cuando se inflama, cuando ya no quiere participar del cuerpo, hermanos, causa daño. El hígado, si deja de funcionar, hermanos, nos intoxicamos. Los niveles de amonio en la sangre nos suben hasta que nos morimos. Los riñones que filtran ciertas cosas para sacarlas del cuerpo y otras retenerlas, si dejan de funcionar, nos morimos. Así que imagínense, hermanos, cuán serio es que el miembro, cada miembro de la iglesia, contribuya con sus dones al beneficio de la iglesia. And so the body, if you think about the appendix, such a small little part of the body, and it's very silent, but when it gets inflamed, when it gets swollen, how much it hurts. It seems like it's there doing nothing, but you realize that, wait a minute, something is wrong when it starts to hurt. If your liver stops working, you die. If your kidneys stop working, you die. And so Paul is letting them know how serious it is to use their gift for the benefit of the church, to edify the church. Amén, hermanos. Amén. Lo que estaba sucediendo, hermanos, es que algunos de ellos no estaban usando esos dones espirituales por amor a los hermanos, sino para exhibirse a sí mismos. No los usaban para edificar la iglesia, sino que los usaban egoístamente para ser admirados. Mire cómo Pablo le dice en el capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Okay? Era un deber de ellos edificar la iglesia. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para jactarse. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Y hermanos, no vamos a discutir el capítulo 14, pero si usted lee el capítulo 14 y lo lee adecuadamente, entendiendo parte por parte, porque hoy en día ese capítulo se malinterpreta y se usa para justificar cosas que no son. Usted va a iglesias, hermanos, donde se practica, entre comillas, el hablar en lenguas,
Se practica eso, hermanos, desordenadamente. Yo no creo que sean lenguas genuinas, y Señor que me perdone si estoy equivocado. Pero hermanos, las lenguas son idiomas humanos que tienen un patrón lingüístico. Y lo que usted oye en esos lugares son balbuceos, no patrones lingüísticos. Y además, hermanos, no es uno que está hablando, son varios. Y cuando usted entra, suena como un gallinero. Eso es así. Y eso mismo es lo que Pablo está criticando en el capítulo 14. Cuando usted le dice, pero eso no suena como una lengua humana, como un idioma. O no, eso son lengua angélica. Algo que lo voy a explicar ya mismo, que no es lo que Pablo está diciendo. Pero están usándolo para justificar algo que no es. Hay, por ejemplo, cuando uno dice, pero es que nadie te entiende, no vas a edificar a nadie, que es lo que dice en el capítulo 14. Dice, no, pero me estoy edificando yo mismo y estoy hablando con Dios. Eso no es lo que Pablo quiere decir en el capítulo 14. Pablo está hablando con sarcasmo, diciéndole, en vez de estar edificando a otros, te estás edificando a ti mismo. En vez de hablarle con entendimiento a los hermanos de la iglesia, le estás hablando a Dios, que es el único que te entiende. Es un regaño, no es un permiso para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Es un regaño por el mal uso de esos dones espirituales. Y eso lo vemos hoy en día. Por eso es que en esta iglesia no practicamos tales cosas, porque seguimos la palabra de Dios. Amén. Vivimos como Dios quiere que vivamos. No somos perfectos, pero queremos tratar de ir lo más cerca posible de lo que la Biblia nos enseña. Y la adoración, Dios se merece reverencia de su pueblo. Se merece orden de su pueblo. Okay? Just briefly in English, what I was saying was that these people were using the gift for their self-glory. And in chapter 14, verses 12 and 26, Paul clearly tells the Corinthians, you are to use your gift for the edifying of the church. Chapter 14 is very, very badly misinterpreted by many today. You go to certain churches where they take their supposed gifts. I don't think they have the gift of tongues. Okay? Let's assume that they do, just for the sake of argument. What I hear is babbling. I don't hear human language. And that's what tongues are, human language. When you hear babbling, and you tell them, listen, nobody understands you, and they take passages like, oh, it's an angelic tongue. That's not what Paul means. They're misusing that passage. When they say things like, oh, I'm speaking to God, and I'm edifying myself, that's not what Paul means either. Paul is saying, instead of edifying the church, you're edifying yourself. You're being egoistic. You're not loving your brethren. And nobody understands you. Only God could understand you if that were a human language. Even. Paul says, I'd rather speak 5 words with my understanding than 10,000 words in a strange or a foreign language. It's more important for the people to understand you than for you to self-glory. And so that is a rebuke. It's not a permit for them to continue doing what they're doing. It's a rebuke. It's a scolding. Bueno, Pablo dijo, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 en un idioma extranjero. Y voy a usar esa expresión idioma, porque la palabra lengua en la Biblia lo que significa en este pasaje es eso, idiomas. ¿Okay? No es algo fuera de lo común, es idiomas humanos. Le hace Hechos capítulo 2 para que vea. Le oímos hablar en nuestro propio idioma. Eran idiomas humanos. ¿Okay? They were human languages. Y Pablo comienza este capítulo 13, ¿verdad? Hablando acerca de amor. ¿Okay? Y lo primero que quiero, para ponerlo como fundamento, hermanos, es que la palabra amor, aquí como Pablo la usa, es del griego agapao, lo que se le conoce como el amor ágape. Let me just set the foundation here. In chapter 13, Paul is talking about love, about the necessity of love
in the use of your gifts, which comes from the Greek agapao. You've heard of agape love. Y el amor agape es, hermanos, un amor incondicional. No es el amor romántico entre el esposo y la esposa. No es el amor entre familias o amigos. Nada como eso. Es un amor, hermanos, incondicional. Un amor que se le da hasta a un extraño. No es una emoción, porque usted no anda por ahí enamorado de los extraños, ¿verdad que no? O sea que ese amor no es una emoción. Es un verbo, es un acto, es una acción que usted cumple para amar a su prójimo. Puede ser su peor enemigo y usted puede ejercitar el amor ágape hacia sus enemigos. No es que usted va a sentir maripositas en su estómago, ni va a ver angelitos volando y a Cupido con una flechita. Eso no es, hermano. Amor ágape es que usted le va a hacer el bien aún a su enemigo. Que usted le va a amar así como Dios ama a sus enemigos. Porque el que no es de Dios es enemigo de Dios y aún así Dios le ama. And so this agape love is the unconditional love. It's not romantic love. It's not family love. It's not friendship love. It's the unconditional love that you render unto someone, even your enemy. It's not an emotion. Okay? You can't reduce it to an emotion. You're not going to feel butterflies in your stomach. You're not going to see little angels and Cupid flying around with a bow and arrow. That's not what it is. It is the action of doing good to others, even if he's your worst enemy. That is agape love. Y Pablo quiere dejarnos saber cuán necesario es, hermanos, que lo que usted haga para sus hermanos, el uso de sus dones espirituales, tiene que ser motivado por el amor. Tiene que venir con amor para el beneficio de sus hermanos. And so when Paul tells us that the spiritual gifts, when you exercise them, they have to be motivated by that agape love. You have to seek to benefit your brethren with your gift rather than for self-benefit. Let God take care of that. God will edify you. Other brethren will edify you. No te preocupes por tu propia edificación cuando estás usando tus dones. Dios se va a encargar de eso. Tus hermanos en Cristo van a usar sus dones para tu edificación. Porque el cuerpo se beneficia, cada miembro beneficia a todo el cuerpo. Estamos claros en eso, ¿verdad, hermanos? Y el apóstol Pablo comienza diciendo, si yo hablase lenguas humanas, y ya les dejé claro que a lo que se refiere es a idiomas. Paul says, if I speak in human tongues, and Paul clearly states, and I want to clarify that these are human languages. We're not talking about anything other than human languages. No estamos hablando de nada sino de idiomas humanos. Y como le dije, no puedo hacerle justicia a este pasaje, hermanos, en una hora. Pudiéramos darlo en un estudio bíblico a través de varias semanas, ¿verdad? Así se puede clarificar. Y luego dice, lenguas humanas y angélicas. Then he says, when he says, if I speak with tongues of men and of angels, ¿verdad? Algo que, como le dije, hermano, este versículo se usa mal, se malinterpreta, para justificar, hermanos, cuando lo que usted oye es un barbuceo, que nada se asemeja a algún idioma humano. Cuando usted lo que oye son sílabas repitiéndose, que no tienen ningún sentido, que no parece que son idiomas, porque no lo son. Que es, solamente Dios lo sabe, pero idiomas humanos no son. Entonces lo justifican y dicen, no, es que son idiomas angélicos. Entonces los ángeles hablan como los bebés, con balbuceos. ¿Y cómo usted sabe que los ángeles hablan? Claro, cuando se personifican en forma humana tienen que hablar con nosotros, pero ellos son espíritus, los espíritus no tienen boca.
¿Cómo hablan ellos en el mundo espiritual? Usted no sabe cómo ellos hablan. La Biblia no nos deja saber nada de eso. ¿Y cuando los ángeles bajan a la tierra? ¿Qué idioma hablan? Si están hablando con los humanos, obviamente hablan, si es hebreo, si es griego, si es español, es español. La Biblia lo que nos enseña son ángeles hablando idiomas humanos. Yo le voy a mencionar, ¿verdad?, los problemas. El primero es, hermanos, que de un solo versículo de la Biblia no se puede hacer una doctrina. No se puede tomar ese versículo y de ahí sacar una doctrina que la lengua se habla en idiomas, en lengua angélica. No se puede hacer una doctrina de un solo versículo si el resto de la Biblia no lo respalda. Y el resto de la Biblia contradice esa tal enseñanza. Ese es el primer problema que hay con ese tipo de enseñanza. Segundo, hermanos, o déjenme traducir. There are some problems with these people that say that if they speak the tongues of angels, so they take that and they justify their cooing or whatever the noise the babies sound. Azaria, what noise do babies make? You know? She's an expert. Yeah. So they say, oh no, those are angelic tongues. Well, first of all, the problem you have there is that you can't make a doctrine out of one verse without counting on the rest of the Bible. And the rest of the Bible seems to contradict that, because the Bible doesn't say what language angels speak. They don't have mouths, they're spirits. So how would they even speak? They might have some other way of communicating, and it might not be a language. And whenever they do speak, they personify themselves. What language do they speak? Human languages. So that contradicts any claim that there's a special angelic language. I'm sorry, but I can't buy that. I have to go with what the Bible says. Segundo, hermanos, lo que les acabo de decir, que siempre que los ángeles hablan, están hablando idiomas humanos. Secondly, what I just told you. The next problem is that every time you see angels speaking, they are speaking with men in human languages. Tercer problema, hermanos, que Pablo no está diciendo que hay idiomas angélicos. Third problem is that Paul is not saying that there are angelic languages. Pablo está hablando en un sentido metafórico o simbólico, hiperbólico. Si usted sigue leyendo el resto de los versículos, va a entender qué es lo que le quiero decir. Cuando él dice, y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Qué hombre en la tierra entiende todos los misterios y toda ciencia? O sea que Pablo está exagerando, ¿verdad? Está hablando en forma hipotética. ¿Okay? Y si tuviese toda la fe, ¿quién tiene toda la fe? Nadie. De tal manera que trasladase los montes. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. O sea, usted vende todas sus propiedades y reúne a todos los pobres de este mundo y les da de comer a cada uno, sin dejar a alguno fuera. ¿Quién puede hacer eso? No. Notamos entonces que Pablo está hablando en forma exagerada. Yes. Para tratar de dejarnos saber cuán necesario es el amor. Si hacemos todas esas cosas, pero sin amor, ¿de qué vale? ¿De qué vale? O sea, si entonces en el resto de ese pasaje Pablo lo que está hablando es exageradamente, cuando dice si hablase lenguas angélicas, ¿no cree usted que también está hablando exagerado? Es parte de esa hipérbole. Cuando dice si hablase lenguas humanas, se está refiriendo si hablase todos los idiomas del mundo. ¿Puede alguien hablar todos los idiomas del mundo? Pablo está exagerando, hermanos. Está llevándolo al extremo para hacer punto, hermano, con que si eso no viene con amor, no sirve.
Let me show you what I mean when I say that Paul, when he says speaking in angelic tongues, he's exaggerating. If you keep reading in verse 2, it says, if I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge. Who has all mysteries and all knowledge? No one. If I have all faith, who has all faith? No one. If I sell all my properties and I feed all the poor of the world, who can do that? Has anybody in history ever done that? So you see, if Paul is exaggerating in verses 2 and 3, why couldn't he be exaggerating in verse 1? Mm-hmm. When he says, if I spake angelic tongues, he's being hypothetical, hyperbolic. He's exaggerating to make a point about love, about if those things come without love, they are useless. You're wasting your time. ¿Entendemos, hermano? ¿Estamos claros en eso? Amén. Algo que quiero señalar, hermano, esto yo no lo estoy trayendo para traer controversias. Simplemente está en la Biblia y hay que hablarlo. I don't mean to cause or create controversy with this passage. It's in the Bible, we need to talk about it. Amen. Y de que nosotros tenemos una posición bíblica en cuanto a esto de los dones sobrenaturales, hermanos, no es para contender con otros, pero estamos firmes en nuestra posición. Si otros quieren usar supuestos dones, ¿verdad? Que la Biblia dice algo acerca de ellos en cuanto a su duración en ese mismo capítulo, está bien, pero nuestra posición es, hermanos, que estos dones iban a tener su fin. ¿Okay? Estos dones, los sobrenaturales, iban a tener su fin. See, the biblical position is that these supernatural gifts were going to have an end. And we have a position here based on the Bible. We have a stance. Right? So this is not meant for controversy. It is what it is. Bible says it, we believe it. Amen. Otra cosa, hermanos, el cuarto punto que quiero hacer en cuanto a esto de las lenguas angélicas es que posiblemente, déjame explicarlo de esta manera, hay personas que cantan. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, ay, qué voz tan angelical? ¿Queremos decir que esa persona canta un cántico exclusivo de los ángeles? ¿Qué es lo que queremos decir? Beautiful voice, una voz Que tiene una voz hermosa, que sobrepasa lo natural, sobrepasa lo común. Entonces, quizás no cree usted que Pablo esté diciendo que esa persona habla en idiomas, pero habla tan elocuente, tan superior al resto de los hombres. ¿No cree usted que eso es posible también? Lo que Pablo esté queriendo decir, y no tenemos que llevarlo a ese extremo de que el balbuceo son lenguas angélicas. Es posible, ¿verdad? No soy dogmático en eso, pero es posible. And so I just gave the example. Have you heard people singing and you make the expression, wow, what an angelic voice? What do you mean by that? Do you mean that they have a special voice that only angels have? Or a special singing that only angels sing? Or do you mean that that voice is so beautiful? It's above anything that I've heard. Is that what you mean? That's what you mean, right? So could it be that when Paul says angelic languages, he is saying that a person, no matter what language they speak, they're so eloquent. They are beyond the normal. They're very eloquent. Could that be it? I'm not dogmatic about it, but it's possible that that's what he means by that. Así que, hermanos, con eso quiero resolver ese problema.
de que hay idiomas angelicales como muchos quieren justificar por ahí. So with that, I want to solve that problem for us. It may not solve it for them, but it solves it for us. Okay? When it comes to those who go around saying that they speak angelic tongues, I'm sorry, but I don't believe that. I believe that we speak human tongues. Right? Hermanos, que con eso, pues, eso resuelve para nosotros el problema. Quizás para ellos no lo resuelve, pero para nosotros lo resuelve. Y lo que Pablo nos deja saber aquí, hermanos, que si hablase todas las lenguas de los hombres, y que si fuera posible hablar un idioma angélico, o hablar con una elocuencia superior, pero no tengo amor cuando lo hago. No lo estoy haciendo porque yo quiero que usted se edifique. Y la palabra edificar en el capítulo 14, léalo para que vea, siempre requiere que la persona entienda. Edificación requiere entendimiento. Si cuando yo le hablo a usted, yo estoy predicando en español, pero hay 2 o 3 jóvenes que no entienden español, ¿se están edificando si yo no traduzco en inglés? Eso es lo que Pablo quiere decir. Si hablo todas las lenguas pero no tengo amor, no me importa quién se está edificando, ¿de qué vale? Entonces, si yo predico en español y no predico en inglés, ¿estoy teniendo amor para con los que no hablan español? ¿De qué me vale? ¿De qué vale? Estoy aquí haciendo un show para que vean qué elocuente soy. Y eso es lo que Pablo, hermanos, está señalando aquí. Viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. And so Paul says, if I speak with the tongues of men and of angels and have no love or charity, I'm like a sounding brass, like a tinkling cymbal. You know, the reason I translate for you guys is because I don't come here so that you can see how eloquent I am in speaking Spanish. How is that going to edify you, Joshua? You don't understand as much Spanish as I do, right? So it won't help you. So I'm not being loving. And that's why I have to translate. And that's what Paul is saying here. What good is it for me to speak tongues and you can't get edified from what I'm saying? That's right. I'm not using it for your benefit. I'm using it so you can see me. How eloquent I am. Y es curioso, hermanos, que esta palabra metal que resuena, la palabra resonar viene del griego eco. ¿Qué es un eco? It's resonating. It's the vibrations of. Cuando usted grita, especialmente en un cuarto vacío, y usted oye la voz suya resonando. Hermanos, si se habla, los corintios hablaban en lenguas, en idiomas, que nadie los entendía. Y ellos, hermanos, básicamente eran un eco. Un eco, o sea, un sonido que iba directamente, rebotaba de la pared de un cuarto vacío y no tenía ningún efecto. No estaba comunicando nada. Eso eran ellos, hermanos. Cuartos vacíos. Paredes o superficies vacías de los cuales rebotaba el eco que no beneficiaba a nadie. Curiously, this word here that Paul uses, the sounding brass, the word sounding comes from the Greek echo. An echo is a sound, a direct sound that bounces off a wall. And you can hear that in an empty room. So the Corinthians were just like empty rooms with sounds coming out of them like bouncing against surfaces with no purpose. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a conversar con el eco? ¿Qué beneficio saca de eso? Se entretiene por un minuto, usted grita y sale, escucha su voz otra vez. Qué chévere. Pero al minuto se aburre de eso, ¿verdad que sí? Porque no tiene ningún beneficio, no le puede contar sus problemas, no puede recibir consejo del eco. So when you're in an empty room and you scream and you hear your own voice, that's neat. But after a minute you're bored of it. You get no benefit out of it. You can't tell them your problems. You can't receive any advice from it.
An echo does nothing for you. Unless you're in an auditorium and you have a beautiful voice and you want that voice to, that's a different set of things there though. No hay beneficio en el eco, hermanos. Y cuando el eco choca, rebota con diferentes superficies, lo que se oye es lo que se le llama una reverberación de sonidos, que usted no puede distinguir qué está diciendo la voz. Eso ocurre a veces en las cuevas, en las cavernas, en lugares de muchas superficies. El eco choca, hermanos, con diferentes superficies y crea una reverberación. Y no se entiende nada. En estas iglesias donde se practica eso, hermanos, lo que se oye es reverberación. Todo el mundo hablando, cosas que no se entienden y para nada sirven, no edifica a nadie. No tiene ningún efecto, sino el del caos y el desorden. ¿Es eso lo que busca Dios en su iglesia, el caos y el desorden? Eso no es lo que busca Dios en su iglesia. There's another term called reverberation, which is when your sound bounces against many surfaces and you hear the many after effects of that sound, many echoes, and you can't distinguish the words. You go to some churches where that's all you hear, reverberation. Many people babbling, saying a bunch of babbles, and it just sounds like reverberation. It's empty. It only causes chaos and disorder. La otra palabra que usa Pablo aquí es el címbalo que retiñe. The next word that Paul uses here for the tinkling cymbal. Esa palabra reteñir viene del griego alalazo. That word tinkling comes from the Greek alalazo. ¿Por qué digo eso, hermanos? Esa palabra describe el grito de guerra de los griegos, que era alalá. Cuando los griegos iban a la batalla, ellos comenzaban a gritar alalala. Pero entre todos dice que se escuchaba como una manada de aves. Y el propósito de eso era intimidar, asustar y crear caos en el campo enemigo. Cuando usted entra a un lugar donde lo que oye es el alalazo de los hombres, lo que hay es intimidación, miedo y desorden. ¿Qué beneficio tiene, hermanos? Se está usando eso, si es que son lenguas, si es que son idiomas verdaderos. Vamos a dar el beneficio de la duda, ¿ok? Yo le voy a dar el beneficio de la duda, de que son idiomas sobrenaturales dados por Dios. Si lo son, ¿qué efecto tienen en la manera en que los están usando? ¿Se están usando con amor? No parece. Porque están contradiciendo lo que Pablo dice. No lo que Pablo dice, lo que dice el Espíritu Santo, que fue el que le dio el mensaje a Pablo. So that word alalazo was the Greek war cry. And you know the sound I make, I don't want to do it again because I'm a little embarrassed now. You did good, you did good. Sounds like you start a song. That was done by the Greek armies as they approached their enemies in order to intimidate them and to scare them, to create chaos. When you go into places where supposedly, I'm going to give them the benefit of the doubt, and supposedly they are speaking in human languages given by God, that's all you hear. Sounds that create intimidation, fear, and chaos. Is that what God is looking for in His church? No. That's not it. So even if, and that's a big if, even if those are true gifts of the Spirit, they're being misused in those churches. Aún si, y esto es un gran sí ahí, aún si esos son dones dados por Dios a esas personas, a esas iglesias, los están usando mal. Están deshonrando a Dios con el mal uso que le dan. They're dishonoring God by misusing them.
No termina en el capítulo 14 Pablo diciendo que Dios es un Dios de orden. Doesn't Paul end in chapter 14 saying that God is a God of order? And we see the opposite, y vemos lo opuesto. Dice, hágase todo decentemente y con orden. It says, let all things be done decently and in order. Amen. ¿Verdad? ¿Es eso lo que vemos en esos lugares? Is that what we see in those churches? We don't see decency and order. They may call it that, but that's not what it is. Hermanos, curiosamente, los paganos en Corinto, en sus adoraciones, balbuceaban. Ellos entraban en trances y comenzaban a balbucear, y miren lo que decían. Como nadie les entendía, no eran idiomas humanos, decían, estamos hablando con los dioses, un idioma que solamente los dioses entienden. ¿No será eso, hermanos, una indirecta que Pablo le estaba tirando a los corintios? Ustedes hacen lo mismo que los paganos. The pagans used to do the same thing. They used to babble, and it was not human languages. And when they were asked, they said, no, these are languages that we speak with the gods. Only the gods can understand them. Don't you think that maybe Paul was indirectly criticizing the Corinthians and letting them know, you're doing just like the pagans, talking in strange pronunciations to the gods? And God does not need to be edified. He's God. That's right. You don't need to speak to him in tongues to edify him. You need to edify your brethren. ¿De qué vale que le hablen, hermanos, a Dios en idiomas, en lenguas? Dios no necesita ser edificado. El que necesita ser edificado es tu hermano. Nota usted, hermano, que Pablo lo que está siendo sarcástico, Pablo lo que está es criticándolos. Mas sin embargo, ellos toman esos versículos para justificar lo que ellos hacen, cuando en realidad es lo opuesto. Pablo los está regañando. Desde el principio de la epístola hasta el final, es regaño tras regaño. From beginning to end, all Paul is doing to the Corinthians is rebuking them. It's rebuke after rebuke for their inconsiderate use of these gifts. Y les está dejando saber a ellos, hermanos, que la práctica de ellos no era mejor que la de los paganos. Paul was letting them know that their practice was no better than the practice of the pagans. Qué tristeza cuando el apóstol de ellos les deja saber, me tienen decepcionados. Ustedes no son mejores que los paganos cuando se trata de adorar a Dios y de edificar a tu hermano. So Paul is telling them, you know, I am so, what's the word in English? Discouraged. That you don't use, the use of your gifts is no better than the pagans. That is very strong coming from the apostle who founded that church. That is sad. Y el apóstol Pablo pasa al versículo 2. Dice, si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge. Y recuerden, hermanos, que lo que Pablo está hablando aquí es, puedo tener esas cosas, pero sin amor. Paul is saying here, I can have all those things and have no love. En referencia a usarlos para edificar a los hermanos. Profetizar, hermanos, en el capítulo 14, versículo 3 nos dice básicamente qué es profetizar. Porque también eso es algo que se usa mal hoy en día.
in chapter 14, verse 3, we're told what prophesying is. Because it's another thing that is misused nowadays. Usted ve hoy en día gente diciendo, mira mi hermano que Dios te está diciendo tal y tal y tal y tal, y el Señor me ha revelado tal y tal y tal. Váyase a la Biblia, por favor. La Biblia le dice a usted lo que usted tiene que hacer, cómo vivir, qué Dios espera de usted y qué usted puede esperar de Dios. You've heard people claiming to be prophets, and you see, my brother, this is what God has revealed me, and he says this and this and this and that. Why don't we just go back to the Bible? You'll find there what you need to know. You'll find there what God wants from you and what you can get from God, what you can expect from God. If the Bible is not sufficient for you, then nothing else is. Si la Biblia no es suficiente para ti, entonces más nada lo es. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, nos deja saber bien claro que la Biblia es suficiente para edificar, para que el hombre de Dios sea perfecto y en toda buena obra. In 2 Timothy 3, 15 through 17, Paul lets us know that the Bible is sufficient to edify the man of God, to prepare him for every good work, to perfect him for every good work. Amen. Yes. If the Bible is not enough, your prophecies mean nothing to me. Si la Biblia no es suficiente, las profecías tampoco. Tampoco lo son, hermanos, porque vienen de hombres que contradicen las escrituras. The so-called prophecies come from men that are contradicting the scriptures. Y por eso es que yo me rehúso a escucharlos. That is why I refuse to listen to them. Si Dios no me lo dijo en su palabra, yo no se lo voy a añadir. Y si Dios ya me lo dijo en su palabra, no se lo voy a quitar. If God did not say it in His word, I'm not going to add it to it. And if He said it, I'm not going to take it away from it. Tan simple como eso. It's just as simple as that. Some people are very gullible, and they'll listen to anyone and believe anyone. En el capítulo 14, versículo 3 nos dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. 1 Corinthians 14:3, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Hermano, ¿qué es lo que hacemos cuando predicamos? ¿No es edificar, exhortar y consolar? What do we do when we preach? Isn't it to edify, exhort, and comfort? That's what we do. That's what prophecies are today. Preaching. Cuando predicamos, hermano, lo que estamos haciendo es profetizar. No estamos profetizando como hacen muchos por ahí, ni como el profeta Isaías. Es un tipo de profecía diferente. Es lo que se le conoce como la profecía reiterada. ¿Qué es eso? Repetir lo que ya la Biblia dice. Eso es todo. ¿Usted quiere escuchar profecía? Venga los domingos a escuchar predicaciones aquí. Ahí tiene su profecía. What is prophesying? Well, nowadays people think that they're these particular prophets like Isaiah. No, Isaiah was one of his kind, as well as Jeremiah and the rest. But that's not what we mean by prophesying. It's preaching. Preaching is a type of prophesying, not like Isaiah. It's what is called reiterated preaching, which is repeating what's already written in there. You want to hear prophecies? Come every Sunday to hear a sermon. Every Sunday you get a prophecy. A repetition of what the Bible says in a way that you can understand. In a way that you can be edified. Usted viene los domingos, hermanos, escucha una profecía. En otras palabras, lo que ya la Biblia dice, explicado de una manera que usted pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. ¿Qué más necesita, hermanos? Alguien puso en Facebook una vez, familia de mi esposa, y lo puso como con puntos de exclamación, como gritando. Señor, háblame, yo quiero que me hables. Y yo le puse letras todas mayúsculas.
lee la Biblia y lo escucharás. Amen. That's right. That's right, Pastor. So así. The truth is the truth, yeah. Somebody, one of my families, my wife's family, on Facebook put with exclamation marks, Lord, speak to me, I want to hear your voice. And I put in capital letters, read the scriptures and you'll hear them. I forgot, I also said, read the scriptures in a loud voice and you'll hear them. Oh, wow. Amén. Lee la Biblia en voz alta y lo oirás. ¿Qué más necesitamos, hermanos, si tenemos la palabra de Dios aquí? That's right. What more do we need if we have His Word here? We need to get in the word. Did God forget something and He needs to add it now? Se le olvidó algo a Dios y tiene que añadirlo algo ahora, entonces Dios no es Dios. We are complete. Yeah. Si a Dios se le olvidó añadir algo en su palabra, entonces Dios no es Dios y su palabra no es perfecta. God doesn't do anything half measure. No. Efesios 4:15, hermanos, usted lo puede leer en su casa, Ephesians 4:15, you can read it at home. Nos dice, hermanos, que debemos de hablar, enseñar y predicar la verdad en amor. Nota, hermanos, que la profecía, o sea, el predicar, el enseñar, tiene que ser en amor. So, Paul says there that to speak, to teach, and to preach in love. So the preaching, the teaching, what is being put under the umbrella of prophesying must be done in love. Me gustaría, hermano, que usted, si tiene la oportunidad, vaya al canal de la iglesia y escuche de nuevo los mensajes que prediqué hace poco de comunicación con gracia. Ahí nos explica cómo se habla en amor. Hablar de una manera con gracia, hermanos. Yes, Lord. Go back to those sermons of communication with grace that I preached not too long ago, and you'll know how we are to talk in love. Nuestro hablar debe ser espiritual, útil, sensible. Our talk must be useful, spiritual, sensible. Y no se debe de usar para desanimar ni destruir, hermanos, sino para animar y edificar. To build up, yeah. Our preaching is not used to discourage or destroy, but to encourage and build. That's what it's used for. En el estudio el taller que dimos el jueves, dijimos que predicar, hermanos, es para persuadir, no para amenazar. Preaching is for persuasion, not for threatening. Usted logra más persuadiendo a la persona que amenazándolo. You can achieve more by persuading a person rather than by threatening a person. La predicación debe de ser para estimular al servicio voluntario, hermanos, en libertad, que la persona quiera hacerlo, no para esclavizarla bajo un servicio legalista. Preaching must be in order to encourage people to the voluntary, free, out of their own will, service to the Lord. It shouldn't be to enslave them in a legalistic service. Hay iglesias donde amenazan a las personas porque no contribuyen en X o Y manera en la iglesia. Los amenazan con el infierno. Hermano, si usted está en Cristo, el infierno no es una amenaza para usted. There are churches where you are threatened with hell if you don't do X or Y in church. Listen, if you're a believer, if you're in Christ, hell is not a threat to you. That's right. Threatening in that way is a horrible thing. Amenazar de esa manera, hermano, eso es horrible. Say glory. Predicar, hermanos, es para estimular a las personas, no para esclavizarlos. That's right. Preaching is to persuade people, not to enslave them. El profetizar, hermanos, o predicar es para evangelizar al perdido. Consagrar al creyente, y
y llevarlo a la devoción a Dios basado en su amor a Dios y no en obras basadas en la presunción de ganarse el cielo. Porque hoy en día se predica de esa manera: tienes que hacer y deshacer si quieres ir al cielo. La Biblia lo único que me dice a mí es que para ir al cielo yo tengo que recibir a Jesucristo como mi Salvador. Amén. Aleluya. Thank you, Lord. De ahí en fuera ya eso es otro evangelio. That's right. Preaching must be in order to save the lost, to evangelize them. And for those who are already believers, to consecrate them and to bring them to a devotion to God that is based on their love to God. And it should not be based on the presumption that you can earn heaven, you can earn paradise with your works. Because as far as I know, in order to go to heaven, the Bible says that all you need to do is receive Jesus as your Lord and Savior. Amen. Anything else that you add to that, that's another gospel. Así que hermanos, eso es lo que se entiende hoy en día por profetizar. Y para terminar, and to end here, entender todos los misterios y toda ciencia, hermanos. Y en 1 Corintios 12:8 nos deja saber que eso es sabiduría y ciencia. No estamos hablando de la ciencia de los científicos, sino el conocimiento que Dios le daba, ¿verdad?, por revelación a los profetas, a los apóstoles. Okay? To understand all the mysteries and all knowledge. Knowledge meaning that revelation that God gave to the apostles, to the prophets. Tengamos en mente, hermanos, que los corintios tenían mucho entendimiento, pero por su jactancia en ese entendimiento hacían tropezar a los hermanos débiles. The Corinthians had a lot of understanding, but because of their boasting and their understanding, they were stumbled. They stumbled their weaker brothers. Hacían caer a sus hermanos más débiles y los hacían sentirse culpables de cosas que no tenían que sentirse culpables. Un ejemplo, hermanos, era el comer carne sacrificada a ídolos. An example was the eating of meats sacrificed to idols. Y los hermanos débiles que no conocían bien, pues pensaban que si ellos comían carne sacrificada a ídolos, que estaban cometiendo idolatría. Y eso no era nada, la carne era carne, se podía comer. Pero entonces los hermanos maduros que ya sabían eso, menospreciaban a sus hermanos más débiles. Y se comían la carne así, aunque fuera una ofensa para sus hermanos más débiles. Pablo dice, si comer carne ofende a mi hermano, mejor no la como. Eso es, hermanos, usar el entendimiento, la sabiduría, pero con amor. Y los corintios, hermanos, les faltaba el amor. Con todo el entendimiento y la ciencia que tenían, no sabían amar a sus hermanos. No los estaban edificando, les estaban siendo de tropiezo. Y tú y yo, hermanos, con nuestro entendimiento, de igual manera, tenemos que edificar a nuestros hermanos más débiles, no serles tropiezo. And so one example was that when they ate the meat sacrificed to idols, the weaker brothers thought that that was idolatry. But then the mature brothers who ate the meat sacrificed to idols, because that was nothing. There was nothing wrong with eating the meat. What was wrong was that they were being despiteful. They were not loving their weaker brothers. They were despising them. And instead of using their wisdom, their knowledge to edify their weaker brothers, Paul says, for example, if eating meat offends my brother, then I will not eat meat. For his sake, for his edification. That is how to use your gift of knowledge in love. Así que se usa, hermanos, ese don de sabiduría, de entendimiento, con amor. En que no lo uses para destruir a tu hermano, sino para edificarlo. El sabio, hermanos, debe de estar dispuesto a poner a un lado aquello que él conoce que no es malo,
pero que puede causar la caída del hermano débil. Debe estar dispuesto a ponerlo a un lado. Eso es amar. Usar el don con amor. And so the wise should be willing to put aside certain things for the sake of the weaker brother. Y por último, hermano, Pablo dice, si tuviera toda la fe de manera que pudiera trasladar los montes. Paul says lastly here, and we'll continue next Sunday, if I had all the faith and I can move mountains, y no tengo amor, and I have no love, hermanos, ¿de qué vale esa fe? ¿De qué vale si viene acompañada con crueldad? What good is that faith if it comes with cruelty? Y le voy a dar un ejemplo. Una fe cruel es una en la cual si hay una persona afligida, ya sea por una enfermedad o por un problema o alguna circunstancia, y usted viene y le dice, hermano, usted no puede hablar así. Usted tiene que declarar que está sano, que esto y que lo otro. Y usted le está hablando de una persona que ama al Señor, una persona que sirve al Señor y que por años ha sufrido tal cosa y le ha orado al Señor y no ha recibido solución a su situación. Y usted le habla de esa manera. Eso es ser cruel. Eso es una fe cruel. There is a faith that I like to call the cruel faith. An example, somebody who's afflicted by sickness or a problem or whatever negative circumstance. And you tell them, you shouldn't talk like that. You should declare this and this and that. You're talking to somebody who loves the Lord, who serves the Lord, and has been for many years. And has asked in prayer for healing or for whatever the need is. And you're going to treat them like that? You're going to be that cruel with that person? That is faith without love. Eso es fe sin amor. De todo modo, los que hablan así son los de la prosperidad, no nosotros. Anyways, the people that talk like that are the prosperity teachers, not us. Prosperity teachers are always declaring and undeclaring. I don't know who gave them that authority, but it wasn't God. Los maestros de la prosperidad siempre están declarando y qué sé yo, eso no es de Dios, hermanos. No es de Dios. Hermanos, la hermana Jody Erickson Teira, busquen ese nombre un día. Jody Erickson, ella quedó parapléjica por un accidente de aquí para abajo. ¿Usted sabe a cuántas campañas de sanidad ella fue y la dejaron desahuciada? Y a ella no la llamaban para el frente para hacerle un milagro. ¿Porque sabe qué? Porque los milagros que se hacían ahí eran de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de cosas que nadie puede ver. Pero los milagros que necesitaban de verdad, los de silla de ruedas, los que estaban muriendo de cáncer, a eso los dejaban atrás escondidos. Las cámaras ni miraban para allá. Sin embargo, esa mujer, hermanos, ama a Dios con todo su corazón. Ella sirve a Dios y le es agradecida al Señor, aún en su condición parapléjica. Jody Erickson Teira became paraplegic from the neck down from an accident. She went to many of these healing campaigns like Benny Hinn's, and she was never healed. She wasn't even called to the front. The miracles that you saw there were like stomach ache, backache, headache, things that you can't see. Or things that are psychosomatic, that all you need is a boost of adrenaline and you feel good for a couple of hours. Those are not miracles. Those are lying wonders. And this woman has not ever received a miracle, and yet she's thankful to the Lord for each day that she lives. And she is strong enough now that she won't let any of this cruel faith affect her. Ella está lo suficientemente fuerte, hermanos, para no dejar que esa fe cruel le afecte. Y quiero hablarle también del pastor Justin Peters, bautista. Un hermano que tiene cerebral palsy, palsia cerebral creo que se llama. Él dice, yo nunca he recibido un milagro del Señor, pero yo estoy feliz. Porque yo merezco peor. Yo merezco peor, pero el Señor
aún en esta enfermedad, está conmigo y me da Amén, fortaleza. Señor. Pastor Justin Peters, he has cerebral palsy. He's never received a healing, a miracle from God. But he says, I am happy because I deserve worse. But God is gracious to me and He strengthens me every day. Qué lindo tú eres, Señor. Así que hermanos, estos son hermanos afligidos con enfermedad. Y lo menos que necesitan es escuchar a alguien decirle, tienes que declarar. La fe con amor, hermanos, no es esa. La fe con amor es la que va y ora con él o con ella. Te da consuelo. Faith with love is not the one that says you must declare. That's right. Faith with love is the one that goes and prays with that person. That is faith with love. That's right. La fe con amor, hermano, es la que acompaña al que está afligido. Te va y lo acompaña y le sustenta. Faith with love is the one that goes with the afflicted and you support them. That is faith with love. Encourage them. La fe con amor es aquella que ejercita la compasión. Faith with love is that one that exercises compassion. La fe con amor nos las explica Santiago capítulo 2. Faith with love is explained in chapter 2 of the book of James. Versículos 14 al 18 y cerramos con esto. 14 al 18, perdón, sí, 2, 14 al 18. James 2 verses 14 through 18. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Escuche esta parte. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Ahí está, declara. Declara que estás sano. Declara que no estás desnudo. Pero si usted no hace nada por él, ¿de qué vale? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe con amor es la que demuestra las obras al hermano que necesita. Al hermano que está enfermo y usted ora con él. Esa es una fe con amor. El hermano que está necesitado y usted le regala ropa o zapatitos o alguna comida, hermanos. Esa es la fe con amor. Here's faith without love. What does it profit, my brethren, though a man say he has faith and has no works? Can faith save him? If a brother, listen to this part, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needed to the body, what doth it profit? That's right. Somebody who's naked and hungry and you just tell them, go get dressed, put a jacket on, and have some food, but you don't give it to them? That's the same as, oh, you must declare. You must declare that you're healed. You must declare that you have or you don't have. I sounded a little Scottish there. I didn't mean it. I'm sorry. What love is that? What kind of faith is that? Let's keep reading. And one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needed to the body. What does it profit? Even so faith, if it had not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without works, and I show thee my faith with my works. The faith that loves is one that goes and prays with the afflicted. A faith with love is one that goes and supports the afflicted. It's not the one that says you must declare. It's the one that goes and acts. That's the faith with love. Así que, hermanos, vamos a cerrar aquí, esperando que este sea de edificación, que acordémonos, hermanos, de que para qué Dios nos dio nuestros dones.
Si es el de enseñar, si es el de predicar, si es el de dirigir un devocional, si es el de enseñarle a los niños, si es el de orar por los enfermos, si es el de visitar, si es el de servir, si es el de contribuir, si es el de ministrar, cualquiera que sea el don que le haga dado Dios, que sea para el beneficio de tus hermanos y no para la jactancia propia. Vamos a orar.